Es un honor para nuestra escuela de posgrado tener a Jesús Silva Guayanca esta tarde con su exposición. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes, muchas gracias Willy y a todos los presentes, gracias a Sofía por la invitación, ¿no? Antes de empezar, quisiera precisar que en la actualidad no dicto, todo lo que he dictado ha sido anteriormente, ¿no? Hago esta precisión para que no se vaya a malinterpretar. Bueno, el tema que yo he escogido es la expresión entre la libertad y el exceso. ¿Y por qué he escogido este tema muy singular? En este mes hemos visto que algunos fiscales supremos han sido suspendidos por la Junta Nacional de Justicia. Y justamente parte de la suspensión que se da es por las expresiones, básicamente en el caso del fiscal supremo, Tomás Gálvez, que ha tenido sobre la participación del equipo Lava Jato o sobre sus expresiones que dio en una entrevista en televisión. Entonces, veamos, efectivamente, ¿la expresión es una libertad? ¿O en el caso de él, las expresiones han sido conductas que han sido consideradas como faltas? Y digo esto porque es de conocimiento público que se le ha impuesto una sanción de suspensión por el plazo de 6 meses. Entonces, la libertad de expresión, como derecho reconocido en la Convención Americana, dice que toda persona tiene la libertad de expresar ideas, pensamientos u opiniones. Y que esta libertad justamente puede generar consecuencias ulteriores siempre y cuando, y esa es una condición muy importante que pone la Convención Americana, siempre y cuando afecte la reputación de los demás o siempre y cuando no respete el derecho de los demás. Entonces, aquí vemos que cuando el ejercicio de la libertad de expresión afecta otro derecho fundamental, es legítimo que haya una responsabilidad ulterior. No censura previa, como dice la Convención Americana, pero sí dice que hay una responsabilidad ulterior. Yo públicamente a una persona le atribuyo la comisión de un delito, es legítimo que me puedan querellar porque ha afectado su honor o su buena reputación. Quiero comenzar con el tema de las expresiones que dijo Tomás Gálvez, a quien no conozco, pero me parece que es un tema muy importante de debatir si efectivamente ha habido un exceso o no al sancionarlo por las expresiones que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a leer lo que dice la resolución de la Junta Nacional de Justicia, página 14, dice: yo le aseguro que sobre eso no va a haber ninguna condena porque eso no es delito. Toda la información que se lo presenta de una manera rimbombante en la prensa y todo eso es intrascendente. Yo le puedo adelantar algo al respecto. Esos hechos de aporte a campañas no son típicos, no son delitos. Eso es lo que expresó Tomás Gálvez en una entrevista. Entonces mi pregunta es, al margen de la persona que lo haya hecho, porque ese es un tema muy particular, se dice que Tomás Gálvez, por ser funcionario público, no debió expresarse de esa manera. Pero él no va como funcionario público. Él no está en el ejercicio de sus funciones. Él fue a una entrevista como una persona común y silvestre. Y efectivamente, ¿qué hizo? Emitió una opinión. Es su opinión de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas, y es legítimo, porque justamente la Corte Interamericana ha destacado en muchas sentencias cuál es la finalidad de la libertad de expresión. Dice que es la piedra angular del sistema democrático. Dice que en los países democráticos existe un orden público que se fundamenta y se cimienta en la libertad de expresión, que todas las personas tenemos ese derecho a expresar nuestras ideas, opiniones o pensamientos, a buscar, a recibir información y a difundirla. Y justamente las ideas deben ser toleradas en una sociedad democrática. Si bien es cierto, pueden haber ideas, pensamientos u opiniones que no son compartidos por la mayoría o por la minoría, pero debe haber lo que se llama la tolerancia.
Entonces, yo particularmente, cuando leo la expresión que dijo el fiscal Tomás Gálvez, no encuentro que él haya cometido una falta, porque lo que dice la Junta Nacional de Justicia es que él habría inobservado la prohibición de influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo. Es una opinión. Su opinión de él como persona no puede influir en la decisión de un fiscal que esté investigando. Y vayamos como una contrapartida que se ha dado. Este mes se ha debatido en el Congreso, en la Comisión de Constitución, si los sentenciados de primera instancia pueden ser candidatos o no. Mucho se ha discutido de que no, que los sentenciados de primera instancia no pueden ser candidatos de miras a estas elecciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Yo he visto una entrevista donde el fiscal Rafael Vela dice, en su opinión, que sentenciados en primera instancia no se presumen inocentes. ¿Es legítimo lo que él ha dicho? Son sus opiniones, son sus ideas, son sus expresiones. ¿Hay que ser tolerantes con lo que él expresa? Sí, porque es parte de una sociedad democrática. Pero en ese caso yo me pregunto, en el caso de Tomás Gálvez, porque él dio una opinión, la Junta ha dicho que él ha tratado de influir o interferir. Entonces, yo me hago una pregunta. Con lo que dice, en este caso, el fiscal Villabarba, ¿también no podríamos sostener lo mismo, que él ha tratado de influir o interferir en una decisión del Congreso? Yo particularmente creo que no, porque el fiscal Villabarba ha expresado su opinión, es su pensamiento, es lo que él considera y cree conveniente, en su idea, en sus opiniones. Entonces, vemos cómo las expresiones, en dos casos, no son tratadas de la misma manera. En un caso es aplaudida y en otro caso es sancionada. Y en ambos casos el ejercicio del mismo derecho es legítimo. Son ejercidos por dos fiscales que cuando hablan no hablan como fiscales, hablan como personas naturales porque no están hablando de su trabajo que ellos conocen diariamente, con el trabajo que tienen a la mano o sobre un caso que están viendo, sino hablan sobre temas de coyuntura y es su opinión. Por eso, para mí, existe en ese caso un exceso al momento de suspenderlo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Porque él no tuvo una expresión, si quieren decirlo, que puede afectar alguna investigación fiscal. Es su idea, es su opinión. No nos gustará, no la compartimos, es legítimo, pero hay que ser tolerantes. No porque no compartamos una opinión, una idea, un pensamiento, vamos a ser intolerantes, vamos a satanizar o vamos en este caso a sancionar. Eso no es parte de una sociedad democrática. Y justamente la libertad de expresión tiene esta particularidad dentro de una sociedad democrática, porque la sociedad democrática es eso, intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, intercambiar opiniones. No es la imposición del pensamiento, no es la imposición de las ideas o no es la imposición de la opinión de uno sobre otro, sino que justamente este debate, esta deliberación de posiciones, ideas, opiniones, pensamientos, es lo que genera decisiones consensuadas, decisiones bien pensadas o decisiones razonadas, ¿no? Otra cosa que me pareció singular de esta decisión es que también se sanciona el mismo fiscal Tomás Gálvez en una entrevista a dos periodistas le dice lo siguiente, ¿no? Yo puedo llamar a quien se me dé la gana. Lo estoy llamando en calidad de amigo para que le dé un consejo a Walter. ¿Es difícil entender eso? Mujer, hablo quechua. ¿No estás entendiendo? Ustedes repiten como loras. Yo me reúno con todo el mundo y con quien se me dé la gana. A decir de la Junta, esas expresiones, ¿no?, comprometen gravemente los deberes del cargo. A ver, ¿una persona tiene libertad de expresarse? Sí, tiene libertad de expresarse. Hay veces podemos usar frases, palabras, adjetivos que son propios para alguno o son impropios para otras personas.
pero ello tiene relación con mis deberes de mi cargo. Es decir, ¿cuál es la manera correcta que un fiscal debe expresarse? ¿Existe algún código de conducta que diga qué palabras debe usar o qué palabras no debe usar? Pongámonos a analizar. ¿Sería legítimo que un órgano estatal le establezca a sus trabajadores o cualquier empleador qué palabras deben usar o qué palabras no deben usar? ¿Qué frases son apropiadas en una entrevista, en una declaración o no lo son? No, eso no puede darse porque eso afectaría seriamente el contenido del derecho a la libertad de expresión. Claro, distinto es que las palabras, frases o adjetivos sean agraviantes. Ese es otro tema. Pero él expresa lo que él considera. Él considera en ese momento de la entrevista que las periodistas repetían y repetían como loras. Yo particularmente, vuelvo a decir, me parece un ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Tal vez a algunos no les gustarán que le hayan llamado loras, pero es su libertad de expresión, así como muchas personas lo descalifican a él, es también parte de la libertad de expresión. Entonces, aquí lo que existe es un doble tamiz para evaluar cuándo es legítimo hablar de determinada manera, usar determinado adjetivo o calificar de determinada forma y cuándo no es legítimo. Y eso no es parte de una sociedad democrática, eso no es constitucional, porque justamente estamos, en este caso, sancionando el discurso de las personas, estamos sancionando las expresiones. ¿Qué estamos sancionando? Los pensamientos. Es decir, con esta resolución de la Junta Nacional de Justicia, solo en estas partes relacionadas con la expresión, no me estoy hablando más, solamente la expresión, ¿qué le estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Que pensar o decir lo que dice el fiscal Tomás Gálvez es incorrecto, es una falta, es cometer, en este caso, una conducta que infringe un deber, en este caso de la función fiscal, lo cual no es cierto, porque, vuelvo a insistir, en mi opinión, él se ha expresado. Si quieren, vuelvo a insistir, no compartamos esas expresiones, no compartamos los adjetivos. Sí, pues, pero estamos en una sociedad democrática y un principio de la sociedad democrática es la tolerancia. Justamente, la libertad de expresión dice, tienes dos dimensiones. Una dimensión individual. En la dimensión individual la persona tiene derecho a buscar, a recibir y a difundir información, opiniones, ideas, pensamientos. Y justamente, como parte de esta libertad de expresión, dice la Corte, la libertad de expresión engloba otros derechos o es la fuente de otros derechos como la libertad de información, la libertad de pensamiento o también el derecho de acceso a la información pública. Porque a diferencia de lo que sucede en nuestra Constitución, donde sí existe un derecho claro, reconocido, que toda persona tiene derecho a acceso a la información pública, cuando nosotros leemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no vamos a encontrar un artículo que tiene un reconocimiento expreso de este derecho. Entonces la Corte Interamericana, en el caso Claudette Reyes versus Chile, dijo, un momento, si bien es cierto, este derecho no tiene un reconocimiento expreso en la Convención Americana, es un contenido propio de la libertad de expresión. Porque justamente a través del acceso a la información pública, yo puedo controlar, puedo evaluar y puedo fiscalizar ¿qué? Cómo funciona el Estado, cómo trabajan, en este caso, los trabajadores públicos. Entonces, justamente la libertad de expresión es eso, es libertad. Y la libertad no puede ser limitada salvo que esa libertad genere daños a terceros, salvo que esa libertad afecte el derecho de terceros. Cuando esa libertad afecta el derecho o genera un daño, ya no es libertad. Estamos ante un exceso, ante un ejercicio, si quieren, arbitrario o ante un ejercicio irregular de un derecho fundamental, lo que no está permitido por nuestra Constitución ni por las ideas o concepciones del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho parte de una premisa de que los derechos se ejercen de manera legítima,
de manera regular, acorde con el interés y no afectando a terceros, a bienes constitucionales como el orden público, la seguridad nacional, la salud pública, ¿no? Entonces, yo quería comenzar explicando este pequeño caso, porque me parece interesante ver cómo en este caso, se ha satanizado, si quieren decirlo así, ¿no? Las expresiones del señor Tomás Gálvez, que desde mi punto de vista no son un ejercicio ilegítimo de su expresión, sino que eran sus opiniones. Tal vez no compartimos las opiniones de él, pero no por ello las personas deben ser sancionadas, ¿no? Otro tema que es importante es la libertad de expresión. Nosotros la vemos ahora, no es la misma de hace 50 años. Hace 50 años la libertad de expresión no se masificaba a través del Internet como es ahora. Hace 50 años eran muy pocos medios de comunicación social. Ahora no. Ahora los medios de comunicación social no solamente son escritos, sino que la gran mayoría son a través del Internet. Cada persona puede tener en su propia página, en su propia Facebook, en una red social, y puede ejercer justamente ese derecho a expresar sus ideas, opiniones, o puede justamente informar sobre hechos, situaciones, conductas que considere noticiosas. Pero justamente esa libertad de expresión que ha tenido una apertura que antes no había, ha generado algunos excesos, ¿no? La Convención Americana de 1969, si bien es cierto, establece la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. ¿Qué significa censura previa? Es decir, primero, yo Estado quiero escuchar tu discurso, y si yo Estado no estoy de acuerdo con tu discurso, no apruebo que lo divulgues, ¿no? Más o menos que en lo que pasó con la película La Última Tentación de Cristo, en el caso de Chile, ¿no? En Chile había un organismo que antes de que la película sea vista en los cines, este organismo del Estado analizaba el contenido de las películas y veía si era conforme a la moral o no era conforme a la moral. Y determinaba qué películas podían ser vistas en la sala de cine. Y justamente con esta película, La Última Tentación de Cristo, había una escena que, a decir de la autoridad chilena, era contraria a la moral y a la idea que teníamos de Jesús. Era una escena de corte sexual. Y este caso fue sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte advirtió que en la normativa chilena se permitía la censura previa y dijo, no, eso es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eso es contraria a nuestra sociedad democrática, eso es contraria al orden público internacional. Ningún país puede haber censura previa. Lo que puede haber es tal vez censura posterior. Lo que puede haber es tal vez responsabilidades ulteriores porque así lo determinan. Sin embargo, la Convención Americana, en el artículo 13, inciso 5, establece una norma muy particular que dice, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. ¿Qué es lo que dice, en este caso, la Convención Americana? Que la libertad de expresión no es legítima cuando es un discurso que genera odio, cuando es un discurso que genera violencia, cuando es un discurso que incita justamente a adoptar acciones ilegales. En esos casos, la libertad de expresión es ejercida de manera abusiva, de manera arbitraria o de manera inconstitucional. Y veamos algunos casos. Todos los días hay programas que se dedican a ver la vida de otras personas, los programas de espectáculos. Algunos de ellos
divulgan la vida de estas personas. Y cuando se divulga la vida de estas personas, pueden ser diferentes facetas de su vida, pero algunas veces se divulgan hechos que tienen que ver con la intimidad de estas personas. Y este ejercicio de libertad de expresión, libertad de información, ¿no? Supuestamente vendría a ser legítimo que yo informe que una persona le quitó el marido a otra persona. Eso es legítimo bajo la lógica de estos programas de espectáculos, ¿no? Difundir la intimidad de una persona. Y claro, ellos pueden argumentar, sí, yo lo he difundido porque me ha venido a buscar la persona que la han dejado. Y entonces yo estoy contando su historia. Pero ¿qué es lo que sucede después de que cuentan esa historia? Porque eso sale en la noche. Y el día siguiente es noticia en todos los periódicos. No existe periódico que no tenga un espacio que se vea espectáculos. Todos los periódicos, desde el más serio hasta el único que se dedica solamente a ver espectáculos. Todos hablan sobre eso. Pero eso genera un efecto negativo, porque justamente al decir que una persona le ha robado el marido a otra persona, ¿cuál es el efecto? El efecto es que en las redes sociales la gente haga comentarios negativos, comentarios que incitan a la violencia o comentarios que incitan al odio o contra esa persona que es materia de reportaje o contra la familia de esa persona. Entonces yo me pregunto, ¿es legítimo ejercer de esa manera la libertad de expresión, la libertad de información? ¿Estamos ante un ejercicio legítimo? Eso es lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como conductas legítimas. Desde mi punto de vista, no. Todo discurso que directa o indirectamente genere odio, genere violencia, genere incitación a cometer acciones ilegales contra una persona, grupo de personas, colectivos, ¿no? Están, en este caso, no amparadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Justamente la libertad de expresión tiene otro cariz, tiene otro tamiz. La libertad de expresión lo que busca es intercambio. Yo pienso de esta manera, yo pienso de esta otra manera. Yo tengo pensamiento de izquierda, yo tengo pensamiento de derecha. Yo puedo explicar por qué mi pensamiento de izquierda es bueno, yo puedo explicar por qué mi pensamiento de derecha es mejor que el de izquierda. Y lo que intercambiamos son ideas, son opiniones. Y esas ideas y opiniones pueden llegar a consensos y pueden llegar a acuerdos. Pero lo que es ilegítimo es que simplemente se te califique como de izquierda y una consecuencia es que es negativo, o que se te califique como derecha y una consecuencia que eres negativo. Es decir, la libertad de expresión se invierte. Ya no busca que la sociedad sea democrática, no, todo lo contrario, busca fragmentar a la sociedad bajo la idea de esas expresiones de calificar, adjetivizar o simplemente encasillar o enlatar a las personas por sus ideas, pensamientos u opiniones. Y eso no es lo que propone la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos lo que propone es intercambiemos ideas. Es legítimo que tú te expreses de acuerdo a tus pensamientos. Tal vez son equivocados, tal vez son errados, tal vez no son compartidos por alguno, pero exprésate de esa manera. Y yo les voy a poner un ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos. Y un caso muy emblemático. Todo el mundo conoce el caso Roe versus Wade, ¿no? Que justamente en esta sentencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos declara que las mujeres tienen el derecho constitucional a abortar. Esta sentencia, desde que se emitió, generó en el país una división. El grupo a favor del derecho de la mujer a decidir cuándo debe ser madre, y un grupo que está a favor del derecho a la vida. Son grupos totalmente opuestos. El grupo que ampara la sentencia de Roe versus Wade, que a lo largo de los años ha sido, si quieren, modificada un poco por la Corte Suprema porque le ha puesto más exigencias a los estados que quieren permitir que las mujeres decidan si
van a ser madres o no lo van a hacer, ese grupo da sus opiniones, expresa sus ideas, y tenemos otro grupo que expresa lo mismo. Son ideas, y cada uno tiene sus posiciones, y ello es legítimo. ¿Cuándo es ilegítimo? Cuando justamente esas ideas generan odio, generan violencia, generan acciones criminales. Entonces, eso no te garantiza la libertad de expresión. La libertad de expresión no es una justificación para decir discursos, en este caso, violentos, discursos que hagan apología al odio nacional, discursos que hagan apología al odio racial, o discursos que hagan una apología a un odio religioso. No, la libertad de expresión no es discriminación, no es expresar palabras en contra de los que no estamos a favor, ni es calificar a unos de una manera porque no piensan igual que yo. Si tú no estás a favor, no sé, hay tantos temas que son polémicos del matrimonio entre las personas homosexuales. Es decir, algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra. Y otro grupo no puede tener opinión, puede ser neutro. Pueden decir, es un tema que no me importa, pero no por eso te van a calificar de una manera o no por eso te van a encasillar de otra manera. Porque justamente ahí lo que se está haciendo es, en este caso, es satanizar el ejercicio de la libertad de expresión, satanizar el ejercicio de tus ideas, tus opiniones o tus expresiones. Entonces, eso no es lo que busca la Convención Americana cuando se habla de la libertad de expresión. Cuando hablamos, eso es un poco que ver con la dimensión individual. Cuando hablamos de la dimensión colectiva, la dimensión colectiva está pensada en la sociedad. La sociedad en su conjunto o como un colectivo necesita, requiere dos cosas. Uno, que se difunda información. Pero cualquier tipo de información, ahí nuevamente vamos a la libertad. Estamos en una sociedad donde las personas deciden libremente qué tipo de información les gusta recibir o qué tipo de información les gusta leer o difundir. Hay personas que les gusta leer simplemente periódicos deportivos. Hay personas que les gusta leer periódicos especializados nada más en espectáculos. Y hay algunos que ven política. Esa es la dimensión colectiva, que haya esa pluralidad de pensamiento, esa pluralidad de información. Todo lo contrario vendría a ser como en países socialistas, como en China, donde no existe esa pluralidad de información, no existe esa pluralidad de expresión. Uno no puede pensar en contra del gobierno, o uno no puede tener ideas que no son compartidas, en ese caso por el gobierno. Eso no es libertad de expresión, ¿no? En ese caso, no existe libertad de expresión porque estamos hablando de un discurso único. La libertad de expresión en una dimensión colectiva lo que garantiza es que hay una pluralidad de ideas, de expresiones, de informaciones, ¿no? Y que justamente la sociedad en su conjunto tenga ese derecho a buscar esa pluralidad de información, tenga ese derecho a recibir esa pluralidad de información y tenga también ese derecho a difundir esa pluralidad de información e ideas de cualquier índole, de cualquier índole. La libertad de expresión no garantiza un solo discurso, ¿no? Garantiza diferentes discursos, siempre y cuando esto no genere en odio, esto no genere en violencia, esto no genere en que se cometan acciones ilegales y estos discursos no generen discriminación. O no la promueva la discriminación, ¿no? O no promuevan que se fragmente una sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que no garantiza la libertad de expresión. Todo lo contrario sí está garantizado por la libertad de expresión y por su dimensión social, ¿no? Un tema particular que reconoce la libertad de expresión, y más o menos ya lo he adelantado, es que cuando se le permite a los ciudadanos solicitar información en poder del Estado sin expresar el motivo de por qué pedimos, no sé, una declaración jurada de los funcionarios para saber
si en los años que lleva como funcionario se ha incrementado injustificadamente su patrimonio o no. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite justamente ese control propio de una sociedad democrática. En la sociedad democrática, como es una sociedad teóricamente donde todos somos iguales, donde todos tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones, todos tenemos también esa potestad, esa posibilidad de controlar, en este caso, el gasto público, controlar el ejercicio de las actividades estatales o el ejercicio de la función pública. Entonces, la libertad de expresión también tiene en lo que se llama el derecho de acceso a la información, es un mecanismo de control democrático o es un mecanismo de fiscalización en favor de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene el legítimo derecho o la legítima expectativa de que las actividades estatales busquen satisfacer sus necesidades o busquen satisfacer la dignidad de todos los ciudadanos. Es por eso que el derecho de acceso a la información pública también forma parte de estas libertades comunicativas o estas libertades de expresión. Y es por eso que uno de los principios como contrapartida es el principio de la publicidad y la transparencia estatal. El Estado, desde hace 2 décadas más o menos, tiene una ley de acceso y transparencia, ley de acceso a la información pública y de transparencia, donde justamente poco por poco ha ido llenando sus páginas web con información de interés, con información relevante, gastos, planillas, trabajadores, y esto ha permitido el control democrático de parte de la ciudadanía, o en este caso de parte de los medios de comunicación que fiscalizan algunas decisiones estatales justamente en este sentido. Un tema que es singular de la libertad de expresión es la libertad de expresión con la finalidad de criticar a los funcionarios públicos. Un funcionario público, a diferencia de una persona que no ejerce la función pública, según la Corte Interamericana, tiene, en este caso, que soportar las críticas constructivas, las críticas que la sociedad o que los ciudadanos le hacen a un funcionario público. Y no por ello el funcionario público va a ir querellando a todas las personas que lo critican, que lo califican de una manera diferente, que él va a considerar afectada su reputación, porque justamente la Convención Americana parte de una idea. El Estado está sometido a un control democrático. Es propio de la democracia controlar, es propio de la democracia expresar opiniones. Y si mi opinión, idea o pensamiento es negativo sobre una conducta estatal o sobre la labor de un funcionario público, es legítimo que lo expresen. Todo lo contrario, si el funcionario público, cada vez que yo expreso una opinión que no la comparte, me va a querellar, obviamente que la querella se vuelve en una arma que busca ¿qué? Eliminar el ejercicio de mi libertad de expresión. ¿Eliminar qué? El ejercicio de mi libertad de opinión o mi libertad de pensamiento. Y eso no es legítimo. Es por eso que la Corte Interamericana ha dicho que los funcionarios públicos están sometidos a la crítica. Obviamente, la crítica no es una crítica absoluta, es una crítica limitada a su labor, a sus funciones públicas. No puede ser una crítica que se esté fijando en cómo se ve, en su aspecto físico, o en su vida íntima, o en su privacidad, o en sus opciones sexuales, o en cualquier opción que tenga. La crítica tiene relación única y exclusivamente con la labor pública que desempeña. Y es legítimo que cualquier persona pueda criticar a un funcionario público y ello no supone el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. También la Corte Interamericana ha reconocido que cuando estamos en época electoral es legítimo, ¿no? Es parte del debate, es parte de la calentura, ¿no? De las elecciones,
que entre los partidarios, o entre los opositores, o entre los candidatos, se digan frases altisonantes, ¿no? Subidas de tono, adjetivos calificativos, que no serían propios si no hay esta época electoral, ¿no? Ahí la Corte Interamericana precisa que estaríamos ante dos escenarios, ¿no? En el escenario electoral, justamente no solamente se ejerce la libertad de expresión, sino también se ejercen los derechos políticos, y justamente el discurso cambia. Es un discurso que algunas veces puede ser agresivo entre dos bandos, pero es un discurso legítimo. Lo que, obviamente, volvemos, ¿cuál es el límite? Este discurso no puede generar apología del odio nacional, racial, religioso, no puede ser un discurso a favor de la guerra, no puede ser un discurso discriminatorio. Entonces, eso no está permitido, así sean en épocas de elección. Las épocas de elecciones garantizan, sí, que el discurso pueda ser subido de tono, sí, que se puedan utilizar palabras agresivas, altisonantes, también, que se puedan calificar uno al otro, también. Es parte del discurso político y es parte de la época electoral. ¿Por qué? Porque justamente en elección los ciudadanos van a elegir, entre comillas, quién es la mejor opción para conducir un distrito, una región, o conducir el país, o lo vaya a representar ante el Congreso. Entonces, es legítimo que se conozcan quién es quién, cómo se expresa, cómo habla, cómo piensa, cuáles son sus ideas, para que la ciudadanía diga si efectivamente comparte esa idea o no la comparte. Y en base a conocer, en este caso al candidato a través de sus ideas, opiniones o expresiones, se toma una decisión sobre la votación. Entonces, bajo esa lógica, la Corte Interamericana ha señalado que sí es legítimo ese discurso fuerte, si quieren, o un discurso subido de tono, con insultos, con adjetivos, porque es parte del proceso electoral, ¿no? En esos casos, se podrían preguntar, ¿han habido excesos? Sí, pueden haber excesos, pero nuevamente todo se reconduce en la época electoral, siempre y cuando, vuelvo a insistir, esos ataques no tengan que ver con la intimidad, en este caso del candidato, ya sea intimidad personal o intimidad familiar, no sea un discurso que afecte, en este caso, ¿no? No genere una conducta ilegal, no genere una conducta de odio, no genere una conducta de discriminación, ¿no? Justamente parte del proceso electoral es discutir ideas, discutir pensamientos, ¿no? ¿Y por qué es importante las ideas y el pensamiento? Porque a través de nuestras expresiones, sin darnos cuenta, todos los días expresamos una idea o un pensamiento sobre cualquier hecho, sobre cualquier conducta. Todos los días cuando hablamos con otra persona, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, y la difusión, en este caso, de pensamientos e ideas con la expresión, son hechos indivisibles, que van de la mano, que van unidas. Todos tenemos diferentes pensamientos sobre lo que está sucediendo en esta época de pandemia. Algunos pueden estar a favor del aislamiento, otros pueden estar en contra. Y todos tenemos nuestros pensamientos de por qué estamos a favor, de por qué estamos en contra, y justamente eso es lo que garantiza la libertad de expresión, ¿no? Con esto más o menos les da unas pequeñas pinceladas de lo que es la libertad de expresión, cuando puede ser excesiva la libertad de expresión. Vuelvo a insistir, ejercemos de manera abusiva o de manera irregular, es un ejercicio irregular, cuando las expresiones afectan los derechos de las demás, cuando una expresión, una opinión puede afectar la intimidad de otra persona, cuando afectamos la reputación de los demás. Y este es un tema muy singular, porque tradicionalmente en el derecho penal siempre se ha utilizado el derecho a la buena reputación, ¿no? Entonces uno podría pensar que hay mala reputación. Si es una persona de mala reputación, entonces puedo hablar lo que sea de ella, puedo difundir lo que sea de ella porque tiene mala reputación. Y no es así.
La Convención Americana no distingue si hay buena o hay mala reputación, solamente dice la reputación de los demás. Todas las personas tenemos una reputación, ¿no? Entonces, ese es un límite, y un límite general que existe es que justamente los discursos que las personas den, los discursos no pueden ser apologías del odio nacional, racial o religioso. Tampoco a través de nuestros discursos podemos incitar a la violencia. Es por ello que existe un delito en el Código Penal que se llama el delito de disturbios. Justamente algunas personas, a través de sus protestas en algunas regiones de nuestro país, han sido procesadas, hasta condenadas, por el delito de disturbios. ¿Qué es lo que se sostiene? Que estas personas, si bien es cierto, son los organizadores, con su discurso, ¿no? Algunos pueden decir discurso antiminero, lo que incitan es al odio, lo que incitan es a la violencia. Y finalmente, si bien es cierto, ellos no son las personas que cometen los actos violentos, con su discurso han logrado esta incitación y han provocado en las personas que los escuchan, ¿no? En los receptores de estos mensajes, que generen esos actos de violencia. Eso tampoco está permitido por la Convención Americana. La Convención Americana prohíbe que las personas inciten, vuelvo a decir, al odio, a la violencia, a cometer actos discriminatorios o a cometer cualquier conducta ilegal. Lo que garantiza la libertad de expresión es el intercambio libre de ideas, expresiones, opiniones y pensamientos. Que este intercambio libre, plural, sea tolerable. Tenemos en una sociedad democrática, lo que se ha perdido un poco es el principio de tolerancia. Y le voy a dar un ejemplo para acabar. Veo en los periódicos que existen algunas personas que tienen un discurso que lo llaman inclusivo. En vez de decir cuerpo, quieren decir cuerpa. En vez de decir mundo, quieren decir munda. Me parece legítimo desde mi perspectiva. No es algo que me afecta porque están ejerciendo su libertad de expresión. Quieren expresarse de esa manera, es legítimo. Si ya no quieren llamarse como están inscritos en la RENIEC, es legítimo que ellos se quieran llamar de otra manera, porque es parte de su libertad de expresión y es parte de su libertad de pensamiento. Lo ilegítimo es que porque yo digo cuerpa, digo munda, me generen una sucesiva cantidad de titulares, me generen discursos contradictorios, me agravien, me califiquen. Eso es totalmente ilegítimo. Ahí sí hay un abuso de la libertad de expresión. Pero justamente como esta libertad de expresión es parte de una sociedad plural, lo que se dice es que sea la propia sociedad la que regule, que sea la propia sociedad la que regule qué expresiones son o no agraviantes, ¿no? Pero sabemos que existen algunas conductas que están tipificadas como delitos, ya cuando existe un exceso. Sabemos que en el caso de la prensa existe una autoridad que justamente verifica cuando ese discurso afecta a terceros, afecta la buena imagen, afecta la reputación de las personas, ¿no? Por lo tanto, también existen mecanismos de control interno justamente que buscan sancionar estos ejercicios irregulares del derecho a la libertad de expresión. Y bueno, con esto concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por esta magnífica exposición. El auditorio, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, hay una opción en la parte inferior derecha de levantar la mano. Levanten la mano, se les da el uso de la palabra para que puedan interactuar con nuestro expositor. Bueno, mientras se anima. ¿Hay alguna experiencia en algún otro país? Bueno, yo dudo que haya, ¿no? Acerca de
que los jueces y que los fiscales sean una suerte de estrellas de medios, de televisión, y que se paseen por cuanto canal ha habido y por haber hay, hablando acerca de las causas o de los procesos que ellos mismos investigan o juzgan. Ese es uno. Dos, ¿puede la Junta Nacional de Justicia, que es el reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, puede censurar a cualquier magistrado? Porque estamos hablando de la libertad de expresión. Bueno, y esto está en una de las primeras enmiendas, por ejemplo, en la Constitución norteamericana, y que es lo que realmente abre la puerta a muchas otras libertades. Si ya los jueces, si ya los magistrados no pueden hablar, no pueden opinar a título personal, solamente uno, pero no otros, entonces no se estará aplicando una incorrecta medición. ¿Por qué? Porque no están usando la misma vara. Y un tercer punto, ¿puede un magistrado de inferior nivel, sobre la base de su libertad de expresión y su libertad de opinión, agraviar a otro magistrado de superior o de supremo nivel? Bueno, esos tres puntos, a ver si nos ayudas, por favor, a dilucidar. Gracias. A ver, Willy, comencemos con la primera pregunta. Es singular lo que tú me dices, ¿no? Porque es un hecho anecdótico de estos últimos años donde al principio los procuradores eran los que tenían una relevancia porque los propios medios los exponían, ¿no? Hay que ser sinceros, los medios lo veían como un hecho noticioso, un personaje noticioso y los llevaban y hablaban. Y esto generó en un momento una confusión porque todo el mundo pensaba que el procurador era el fiscal y algunos pensaban que el procurador era hasta el juez, ¿no? Las personas ya no sabían qué es el procurador, ¿no? Es más, se llegó en su momento a pensar que el procurador era el dueño de la investigación y no el fiscal, ¿no? Es más, hasta han habido conflictos televisivos entre el procurador que decía, el fiscal no me hace caso. Pero en el derecho comparado, lo que evidencia es que el fiscal se apega al principio de reserva de la investigación. El principio de la reserva de la investigación funciona en todos los países democráticos, no solamente en nuestro país. Y este principio de reserva de la investigación justamente dice eso, que el fiscal no tiene que estar yendo o difundiendo la información dentro de la propia carpeta fiscal. El fiscal es reservado con su información, con lo que se dice, no se dice. Esto no significa que el fiscal no tenga libertad de expresión, sí, la tiene, pero no sobre los asuntos que él conoce, que él administra, que él decide, que él planea la estrategia. Y te voy a poner un ejemplo. El caso de Humberto Abanto Verástegui. Humberto Abanto Verástegui, abogado y amigo, es investigado justamente por los arbitrajes, porque al parecer le habrían dado dinero según la tesis fiscal. A él, cuando le revocan el mandato de prisión preventiva y le dan comparecencia restringida, le imponen una regla de conducta y le dicen, señor Abanto, usted no puede hablar de la investigación, no puede opinar, no puede decir nada de la investigación. Entonces, la pregunta que se hace uno es, si Abanto tiene la obligación de la reserva, pero quien administra la investigación no, es un contrasentido. Es decir, dentro del mismo sistema hay paradojas. Y obviamente son paradojas permitidas por los órganos que se encargan de controlar. Y un ejemplo más. Muchas declaraciones de estos testigos se filtran a la prensa. Es legítima, la prensa no tiene la obligación de revelar su fuente. Pero así como la fiscalía utiliza la prueba indiciaria para llegar a la conclusión de quién la filtró, uno también podría hacer lo mismo. ¿Por qué? En estas fiscalías especializadas, igual que la Fiscalía Suprema, cada copia sale con un sello de agua y dice, para el investigado tal.
¿Con qué finalidad la fiscalía dice? Si yo sé que se filtró, fuiste tú, porque el sello de agua sale en toda la hoja. Entonces, si eso sale a la prensa, obviamente ha sido tú. Entonces, si toda aquella persona que no es parte, ¿no?, de la fiscalía tiene este sello de agua, entonces ¿tú qué puedes inferir? Que la información sale de la propia fiscalía, porque justamente los medios la difunden sin el sello de agua. Ese es un tema. En el segundo tema, lo que tú destacas es importante, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia, si bien es cierto, tiene una gran misión de analizar quiénes son los jueces que han cometido faltas, han incumplido los deberes, han incumplido las prohibiciones que establece la ley de la carrera judicial o la ley de la carrera fiscal. No puede en este caso, ¿no?, yo digo satanizar más que todo, porque ese es el tema, ¿no? Están sancionando el ejercicio regular de un derecho. Y obviamente, estoy viendo las declaraciones de un fiscal, pero no veo las declaraciones de otro fiscal. El principio de igualdad, ¿qué te diría? Junta Nacional, a todos los fiscales que se excedan en hablar, a todos los fiscales que emitan opiniones que puedan interferir con otros, a todos aplícale la misma sanción. Y yo les voy a poner un ejemplo. El fiscal Reinaldo Avia. El fiscal Reinaldo Avia investigó el deslacrado de la oficina de Pedro Chávez, ¿no? Y finalmente él concluyó que no había habido la comisión de un delito. ¿Qué fue lo que hizo el fiscal Domingo Pérez? Salió a los medios de comunicación y dijo que el fiscal Reinaldo Avia había hecho una deficiente investigación, que no había valorado todas las pruebas que le había presentado. Y en los medios de comunicación eran dos fiscales del mismo nivel peleándose. Me pregunto, ¿y dónde estaba la Junta Nacional de Justicia? Es decir, eso es lo que vamos, ¿no? Es una paradoja. Para algunos fiscales que ya les pusieron el adjetivo, ya lo sellaron con cuello blanco, para ellos no tienen derecho a nada. Ellos ya son culpables, ya. Ellos no necesitas juicio. No, ya. Todo es puro formalismo, porque tú sabes finalmente que los van a sancionar. Pero en cambio, para otros que no tienen ese sello de cuello blanco en el hombro, pueden ejercer sus derechos de manera libre y de manera legítima, lo cual obviamente es no solamente contradictorio, sino inconstitucional, ¿no? Porque debes tratar a todos por igual. Al que investiga o al que habla, a todos los debes tratar por igual. Finalmente, lo que tú me preguntas, ese conflicto, ¿no? La vez pasada veía una noticia donde un juez y una fiscal se habían peleado, ¿no? Y donde salía la única noticia, vuelves con tus amenazas, ¿no? Salían un extracto muy breve de la audiencia. Y en verdad a mí me dio curiosidad. Yo quería saber por qué le dijo eso, porque si te dan un extracto, tú quieres conocer toda la película, ¿no? Y me puse a ver el video. Y claro, yo lo que me doy cuenta es que el juez, cuando comienza a hacer su alocución, el juez comienza diciendo que hay muchas deficiencias, que los fiscales son deficientes. Particularmente en un juicio, tú tienes que ver la acusación, las pruebas y concluir. El juicio no es para dictar cátedra, no es para analizar si el fiscal está bien preparado, académicamente hablando, ¿no? Lo único que tienes que analizar, si el fiscal no sabe preguntar, es responsabilidad del fiscal. Tú, como juez, tienes que mantenerte al margen porque eres imparcial. El juez que es imparcial es simplemente, el juez nada más, lo único que tiene que garantizar es que el acusado tenga una defensa técnica eficiente. Es una obligación constitucional y convencional, nada más, porque se parte de la premisa de que la fiscalía está preparada, ¿no? Pero yo vi este video y sí, efectivamente, yo vi que el juez, con las palabras que expresaba, pudieron haber alimentado la conducta de la fiscal o su reacción de la fiscal, ¿no? Entonces, tú podrías ponerte a pensar, oye, hay que ver todo el video completo y hay que ponderar también lo que él dijo, no solamente lo que ella dice, porque efectivamente más se destaca la noticia de ella como si fuera un hecho aislado sin haber visto el antecedente, ¿no? Y eso sí, no me parece una información completa, ¿no? Si vas a informar, cuelga todo el video y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Que mire todo el video, porque eso es lo que
debe hacer la información. Una posición, la otra posición, ¿no? La tesis y la antitesis, y finalmente que el público decida, ¿no? Y yo me acuerdo de un caso de un juez penal que llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasaba con este juez penal? Ese sí es un tema muy particular porque es en el ejercicio de la función. Prefiero no decir el nombre del juez penal. Este juez penal no había decidido no abrir instrucción. Subió, fue impugnada y la sala dijo, oye, para que se abra instrucción. Y le ordenó abrir instrucción. Los medios de comunicación le preguntan, señor juez, ¿qué es lo que opina lo que le ha dicho la sala? Miren, la sala ya estaba en jerarquía, estaba en grado, control recursivo, por lo tanto el juez de instancia ahí, si la sala le dice es nulo y tienes que pronunciarte, lamentablemente tienes que cumplir porque es parte del sistema, ¿no? Y el juez dijo, yo no comparto lo que dice la sala. La sala dirá que es delito, pero para mí no es. Entonces, por esa expresión fue sancionado. Ahí, ¿qué fue lo que dijo el tribunal? El tribunal dijo, oye, tú te has expresado, pero dentro del proceso. No te has expresado como un tercero extraño al proceso, porque tú eres el juez de primera instancia. La sala dijo que tu decisión era errada, era equivocada. Tú ya no podías expresarte en contra de lo que dice la sala. Y dijo, estás bien sancionado, porque el ejercicio de tu libertad de expresión no ha sido legítimo. Y además, si tú vas a instruir, ¿cómo vas a decir que no estás de acuerdo con la instrucción? Si ya la sala te ordenó que instruyas. Era un contrasentido, ¿no? Entonces, existen lo que tú me dices, algunas veces se ve este conflicto entre el juez de primera instancia y entre la sala, ¿no? Que a veces se expresan uno inapropiadamente del otro, ¿no? Pero eso no debería darse dentro de la función judicial o la función fiscal, ¿no? Porque finalmente ese tipo de ideas o expresiones no ayudan a resolver un caso, ¿no? Es lo que creo, ¿no? Hay una pregunta de Miguel Aurelio Vaca Villar. Negacionismo. Sí. A ver. Bueno, ese es un tema muy singular, ¿no? ¿Tú qué opinas del negacionismo? Primero habría que definir qué es el negacionismo, ¿no? Vamos, para ti, ¿qué es el negacionismo? Yo, antes de contarte, para resolver la pregunta, te voy a contar algo. Yo me acuerdo que en el tribunal, en el año 2012 o 2011, se debatía mucho sobre los crímenes de lesa humanidad, y sobre que la cantuta era crimen de lesa humanidad, ¿no? Y que todas las acciones que había desarrollado el Grupo Colina eran delitos de lesa humanidad. Yo me acuerdo que viajé en el 2012 en un curso de la Comisión Interamericana a Washington. Y lo cuento por qué. Porque en Washington hay el Museo del Holocausto, ¿no? Y entonces cuando tú entras a ver el Museo del Holocausto, tú te das cuenta que es lesa humanidad. Tú miras el Museo del Holocausto, ves los vagones quemados, ves la fila de zapatillas, ves los trajes a rayas. Entonces, tú reaccionas y te dices, oye, los crímenes de lesa humanidad no son los delitos que se cometió en el caso del Grupo Colina. Nadie discute que haya cometido delitos, los cometieron los delitos, nadie lo discute. Pero de ahí a calificarlos y ponerle ese sello de lesa humanidad que genera consecuencias internacionales, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces uno podría decir, oye, si tú dices que lo que hizo Colina no es lesa humanidad, ¿es negacionismo? No, porque tú no estás negando que ha cometido el delito. Lo que tú puedes decir, en mi opinión, esas conductas que cometieron no se encajan dentro de la lógica de lesa humanidad de lo que han pasado en otros países europeos, ¿no? Uno se da cuenta de ese contexto de ataque generalizado, ese ataque masivo, ¿no? Pero en el caso de lo que sucedió en el Grupo Colina, particularmente, es debatible, ¿no? Entonces, cuando me hablan del negacionismo, algunas personas pueden decir, ¿no? Negamos el terrorismo, eran acciones legítimas. Bueno, puede ser su opinión, pero finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que hay personas que han sido condenadas por el delito de terrorismo, que existen pruebas suficientes, pertinentes, que demostraron sus conductas terroristas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que negar un hecho es parte de tu expresión. Finalmente, es parte de tu expresión. Y justamente ese es un tema más educativo que un tema
de derecho, ¿no? El Estado tiene la obligación de informar a todas las personas cómo es la realidad nacional, cómo han sido los temas de terrorismo, por qué sus ideas son equivocadas, y para mí, particularmente, el negacionismo no debería ser un delito porque es el ejercicio regular de un derecho, ¿no? Ujú. Bien. Giner Valentín Lugarte está levantando la mano. Giner, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, acto de reconocimiento a su elocuencia y también la capacidad por haber explicado algunos conceptos de derecho constitucional y también derecho civil. Y quería incidir en dos preguntas muy concretas y a la vez genéricas. Había leído anteriormente un texto que es de Javier Pasos Hayashida, en el que discute la capacidad de una persona jurídica e incide en tres conceptos, que es la naturaleza del sujeto de derecho, su capacidad de goce y su capacidad de ejercicio. Usted discernió dos conceptos, que es por un lado la persona natural y por otro lado la persona, o en este caso el señor fiscal en calidad de funcionario público. De acuerdo a la naturaleza del centro de imputación jurídica o esa categoría de sujeto de derecho determinada a la cual pertenece esta figura, este personaje, se podría configurar una capacidad de goce de acuerdo a ciertas cualidades, a ciertos requisitos, a ciertos límites que el ordenamiento jurídico propio peruano establece, ¿no? Y también la capacidad de ejercicio, porque usted mencionó que el ejercicio tiene límites. Puede ser regular, legítimo, puede ser abusivo, que también lo reconoce la Constitución política. Para no prestarnos a confusiones, sería idóneo también que podría dilucidar esta confusión, ya que hay naturaleza distinta para la persona natural, como también hay también naturaleza distinta y capacidad distinta para una persona jurídica, en este caso un representante de una fiscalía concreta o en este caso de la Fiscalía de la Nación, que podría ser una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce distintas. Esa por un lado, una primera pregunta. La segunda pregunta iba dirigida a un escrito de Konrad Hess, un alemán en su capítulo Concepto y cualidad de la Constitución, en su texto Escritos de Derecho Constitucional, en el que incide en un orden jurídico de contenido legítimo. Y usted también hizo hincapié en el concepto de que la libertad de expresión no era la misma de otros años. Para no prestarnos nuevamente a otras confusiones de otra naturaleza y otra índole, sería idóneo también que pudiera dilucidar, por un lado, discernir el contenido del ejercicio, porque si bien, como lo menciona la Constitución, un juez o un magistrado del Tribunal Constitucional no está habilitado para cuestionar la declaratoria de un estado de excepción, entonces hay un contenido legítimo y también se configura un ejercicio paralelamente porque tiene otras exigencias. Entonces, discernir el contenido, porque hay un contenido legítimo que es parte de ese derecho, porque el derecho es prácticamente una fórmula de protección, un interés legítimo. En este caso, la libertad de expresión, que es un atributo, ya que es una expresión de la libertad ontológica del ser humano, ¿verdad? En sus distintas expresiones o manifestaciones, que son centros de imputación jurídica o sujetos de derecho. En ese sentido, quería que pudiese dilucidar estos conceptos, que son por un lado la persona natural como la persona jurídica y por otro lado el contenido y el ejercicio, que ambos pueden hablarse en términos de legitimidad o de abuso. Ok. Bien. A ver, Jesús. sí, a ver, respondiendo a la primera pregunta es que es un gran debate que siempre se ha dado, ¿no? ¿Las personas jurídicas pueden ser titular de derechos fundamentales? Es un debate del derecho alemán, al derecho español, hasta el derecho peruano, ¿no? Indudablemente, en algunos casos y para algunos derechos, la persona jurídica sí podría ser titular de derechos fundamentales, ¿no? En el caso peruano, el tribunal ha reconocido el derecho al secreto bancario, la reserva tributaria, a la autodeterminación informativa, inviolabilidad de domicilio, entre otros derechos, ¿no? Pero cuando una persona, es una buena pregunta, cuando una persona, en el caso de un fiscal, ¿cómo se expresa? Se expresa como representante del Ministerio Público, que vendría a ser en este caso un órgano constitucional, más que una persona jurídica, es un órgano, uno de los 9 órganos constitucionales que prevé nuestra Constitución. Hay dos cosas que hay que destacar. Una cosa es que el fiscal haga conferencia de prensa
dentro de su ambiente de trabajo, diciendo, como en el modelo norteamericano lo hace, la fiscalía dice, hemos tomado determinadas acciones, hemos presentado la acusación, hemos hecho estas acciones, informando que hacen una conferencia de prensa, y muy diferente es que el fiscal vaya a los medios de comunicación y justamente comience a hablar. Porque vayamos a dos escenarios. La fiscalía es el escenario natural donde trabaja. Y justamente es legítimo que haya una conferencia de prensa sobre su trabajo si va a desarrollar alguna acción. Lo otro es justamente ir como persona natural, pero claro, no solamente va como persona natural, sino que además tiene el título de ser fiscal y tiene además el título de llevar a cabo un caso conocido, emblemático, reputado, no relevante, noticioso, como quieran llamarlo. Entonces, es el mismo para mí. Cuando yo voy a un medio de comunicación, yo voy como una persona natural, ¿no? Es por eso que muchas veces algunas personas cuando son entrevistados, ellos hacen la diferencia y dicen, yo ahorita no estoy respondiendo como funcionario público, yo estoy respondiendo con su nombre y apellido, es lo que dice, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy expresándome así. Y eso es justamente lo que se da dentro de las investigaciones fiscales, ¿no? No nos olvidemos que existe el principio de reserva, el principio de secreto, ¿no? El secreto de las investigaciones. Las investigaciones deben ser reservadas y secretas, es decir, conocidos solamente por los fiscales, en este caso los investigados, las partes que vendrían a ser la Procuraduría y también los abogados, ¿no? Justamente la presunción de inocencia garantiza que las declaraciones, las actuaciones, informes o conclusiones no sean ventilados por los medios de comunicación o no estén ventilados en la prensa escrita, ¿no? Por lo tanto, para mí, en verdad, que es un ejercicio de libertad de expresión como personas cuando van a un medio de comunicación. Si lo hacen dentro de sus oficinas, en una conferencia de prensa, ahí me parece que están ejerciendo su función como fiscal y están informando a la sociedad. Después, es libertad de expresión pura y simple de ellos. En el otro tema que me preguntaba, lo que yo dije que la libertad de expresión no es como de antes, es en el sentido del soporte que se expresa. Antiguamente la libertad de expresión no se expresaba a través del Internet. Entonces lo que yo he dicho es que claro, la libertad de expresión ha cambiado, pero ha cambiado en el sentido del soporte a través del cual tú ejerces este derecho. Obviamente que ahora existe una masificación de soportes que te permiten ejercer tu libertad de expresión. Tanto es así que antes no habían los principios del Internet, ahora existen los principios del Internet, como estos principios de la neutralidad. Por eso que obviamente los avances tecnológicos han logrado que los derechos, si quieren, evolucionen en contenidos, evolucionen en manifestaciones, ¿no? Y lo que se habla justamente de la teoría de los derechos fundamentales es cómo se concibe un derecho fundamental, ¿no? Se conciben como las viejas libertades públicas del derecho francés, que decía que el derecho es una esfera subjetiva, abstracta, imaginaria, como si fueran ustedes Goku cuando se carga y se genera una esfera en tu alrededor, y dentro de esa esfera tienes un haz, ¿no? Un haz de conductas y características que te garantiza el derecho o no, pues si quieren lo que plantea, ¿no? Que el derecho es una tríade, nada más, es derecho a algo, derecho ante quién. Entonces, los contenidos de los derechos fundamentales varían, se van ampliando poco por poco, y esa teoría, mayormente de delimitación del contenido, tiene que ver mucho que ver con los conflictos, ¿no? Algunos se llaman los conflictivistas, otros se llaman los no conflictivistas, ¿no? Los conflictivistas dicen que es legítimo, que se puede dar el caso de que dos derechos fundamentales en su ejercicio puedan entrar en conflicto. Esos son los conflictivistas. Y entonces hay que crear una teoría, o hay que crear un mecanismo, o hay que crear una técnica para solucionar ese conflicto entre el ejercicio de dos derechos fundamentales. En cambio, los no conflictivistas dicen lo contrario, ¿no? Dicen que dos derechos fundamentales nunca pueden entrar en conflicto, porque el ejercicio viene delimitado, ¿no? Por eso llaman la teoría de la delimitación del contenido de un derecho fundamental. Entonces, delimitamos los contenidos y vemos esta manifestación de este derecho en cuál entra. Si entra en este contenido, entonces el otro queda desplazado. Pero eso tiene que ver más que todo con la posición que uno escoja, ¿no? No existe
No existe en el mundo, no existe en el país una teoría, una técnica que sea la única, la verdadera, la infalible, y la que esté, en este caso, ¿no? Que sea de reconocimiento por todos que deben utilizarse, ¿no? Particularmente el contenido de derecho fundamental, caso por caso se va a ir delimitando, ¿no? Es más o menos lo que dice el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Dice, oye, yo de manera general no lo puedo ir delimitando. Conforme lo voy delimitando, se va a ir dando este contenido de derecho fundamental. Y es más o menos algo lo que hace en el modelo norteamericano su Corte Suprema, ¿no? Su Corte Suprema, conforme se vienen dando los casos, justamente va delimitando y le va dando un nuevo contenido. Y es así como evoluciona el derecho, ¿no? Parte de la idea de que el derecho no es estático, que la Constitución es una norma viviente, que justamente las realidades socioeconómicas, sociales, culturales, son las que permiten que la Constitución se vaya mutando con la realidad, y justamente esta mutación se da a través de decisiones jurisdiccionales, ¿no? Eso es más que todo, es decir, los contenidos varían. Cuando el ejercicio de un derecho es legítimo o no, mayormente un ejercicio es ilegítimo, o si quieren el ejercicio es irregular, o es un ejercicio abusivo, cuando afecta a otro derecho. En el caso de la libertad de expresión, como lo dice la Convención, cuando afecta a la reputación, cuando afecta a los derechos de los demás, cuando genera apología, cuando genera odio, cuando es un discurso violento, cuando es un discurso que incita, en este caso, a cometer acciones ilegales, a discriminar. Después, todo lo demás que no entre en este contenido prohibido, si quieren, en este contenido abusivo, se considera legítimo, se considera permisible, se considera un ejercicio regular del derecho, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bien, hay una última pregunta de Antonio Tinajeros. Antonio, adelante. Sí, sí, buenas noches, me escuchan, ¿no? Sí, adelante. Ya, Desde la muchas playa. gracias. Ya, dígame, ¿me podría dar usted su aprehensión conceptual normativa de la que, digamos, del delito de calumnia, ¿no? Y calumnia y los delitos, pues los delitos de, ¿cómo se llama? De ofensas Al a honor. la persona, al honor, ¿ya? Esta aprehensión de usted se configura en sede de redes. Ujú. Bien, Bueno, ok. bueno, la clasificación normativa está en el No, no, Código no. Penal, así que no No, no, sabría. no, yo le pido a usted, porque yo le estoy pidiendo a usted su aprehensión conceptual. Acuérdese que en el ambiente de los abogados, cada operador muchas veces le da contenido a la norma, especialmente cuando lo aplica. Entonces, como le estoy observando que usted conoce, tiene bagaje sobre ese tema, le estoy pidiendo a usted su aprehensión, su conceptualización que usted tiene de la norma, ese contenido normativo que usted conoce o tiene aprehensión, cómo se configura por ejemplo, a A través ver, del WhatsApp para o a entender tu través... pregunta, es decir, tú me estás preguntando si a través de una publicación de Facebook, de Twitter, se puede cometer un delito contra el honor. ¿Esa es la pregunta? A ver. Doctor Willy, yo quisiera que usted me interprete, pero mire, la pregunta es A ver, cuál es, cómo él lo conceptualiza, o sea, cómo lo expresa, cuál es su aprehensión de él, qué entiende de la difamación, qué entiende del delito contra el honor, ¿no? De él, ¿no? Pues, porque de alguna manera él tiene sus propias teorías, su propia filosofía, y como estamos viendo en este momento ya casi nada es seguro en materia legal, y nada es seguro en la aplicación de justicia. Y él mismo lo está diciendo, ¿no? Hay personas, hay fiscales que pueden expresar una cosa y hay fiscales que no lo pueden expresar. O sea, la balanza no se rige en igualdad. Entonces yo le estoy pidiendo a él, desde su óptica y su conocimiento, que cuál es su conceptualización de estos delitos y cómo se configuran, por ejemplo, a través de los usos del Internet y por ejemplo, del WhatsApp, por decir así, por decir algo. Gracias. bueno, lo que yo entiendo de la pregunta es que pide una apreciación estrictamente personal respecto a el delito de calumnia y de difamación, sobre todo hoy en día, que es muy extendido y común el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales,
Entonces, ¿cómo es que calzaría ese tipo penal hoy en día en el mundo digital, ¿no? Ok. Ya lo entendí, Willy. Mire, la definición, yo comparto lo que dice el Código Penal. El Código Penal delimita claramente cuando hay injuria, ¿no? Tú injurias cuando ultrajas con palabras, gestos o vías de hecho, ¿no? Cuando calumnias, cuando atribuyes a otro falsamente un delito, y la difamación obviamente es cuando es ante varias personas reunidas o separadas. Es más, yo tengo conocimiento, alguna vez he leído noticias que ya se han dado condenas, en este caso de calumnias y de injurias, justamente por hacer, no, por justamente reenviar noticias falsas, ¿no? Uno reenvía y rebota las noticias falsas o justamente crea las noticias falsas, ¿no? Entonces, obviamente que si tú ofendes, ultrajas a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, obviamente vas a cometer el delito, ¿no? El tema es cómo lo pruebas. Si tú pruebas que es la conversación, que la página le pertenece a esa persona, obviamente que serás responsable, ¿no? Pero haciendo un pequeño paréntesis, es lo que sucede muchas veces con el acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Hay veces las expresiones que tú dices no solamente son conductas que te generan una denotación sexual, ¿no? Por ejemplo, este mes creo que leí una resolución del Tribunal de Servir que una trabajadora del SAC de Lima la habían justamente destituido porque acosaba a su jefe y la expresión que ella le decía, eres mi alma gemela. Ahí está. Esa era la expresión, ¿no? Y eso, obviamente, para el jefe era una ofensa, porque él ya le había dicho de que su relación era estrictamente laboral, conjuntamente con otros hechos, ¿no? Que se detallan, pero para él era una ofensa y obviamente era una conducta de hostigamiento. Y obviamente el Tribunal de Servir, en apelación, consideró, analizó la prueba, que también era una conducta que en este caso era una falta laboral y por eso fue destituida la trabajadora, ¿no? Entonces, para mí, Willy, los tres delitos, injuria, calumnia o difamación, están claramente precisados en la norma. El tema es cómo, en este caso, lo aplicas y cómo lo pruebas, ¿no? Yo creo que a través de los medios es fácil probar, ¿no? Ahí tenemos un caso de estos animadores, ahí no me acuerdo cómo se llama, le dicen Peluchín, que también lo condenaron por difamar a otra señorita que le decía la mamacha, no me acuerdo, le decía la cantipea, riperricandi, y justamente a través de su programa de televisión la difamó, fue condenado, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, oye, tú tienes que respetar, tú tienes libertad de expresión, pero no puedes agraviar ni afectar la reputación de los demás, ¿no? Y por eso fue condenado. Entonces, yo creo que existe jurisprudencia, existe casuística que evidencia que justamente en las redes también se pueden cometer ese tipo de delitos, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por esta brillante conferencia y por este interesante diálogo, este interesante debate que enriquece sin duda a esta sesión. Jesús, a nombre de Sofía, Escuela de Posgrado, nuestro caro agradecimiento y esperamos una próxima visita en este medio y ojalá te animes también a formar parte de nuestra plana docente en aquellos cursos de tu especialidad. Muchísimas gracias también a los casi 30 participantes y no se olviden que la próxima semana también viene llena de actividades. Todos los eventos son completamente gratuitos y con certificación en formato PDF. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos. Un buen fin de semana, sobre todo para Antonio Tinajero, que está en la playa del Caribe. Un abrazo fuerte para Lima Sur, Antonio. Luego, Willy, gracias a la invitación y a todos los muchachos. Gracias, Buenas noches. Gracias.